A las 6 de la mañana, en un aeropuerto bañado por el sol del Mediterráneo, un ingeniero de vuelo de una aerolínea charter hace una revisión de mantenimiento rutinaria. Hay un interruptor clave en la cabina que controla la presurización del avión. Lo mueve a manual para la prueba. Cuando termina la prueba, el ingeniero recibe una llamada. Se distrae. Y el interruptor se queda en manual. Un pequeño interruptor, fuera de su posición correcta, en una cabina de pilotos. Nadie lo verá. Nadie lo comprobará. Y ese pequeño interruptor va a convertir un Boeing 737, con 121 personas a bordo, en un avión fantasma que volará durante horas con todos sus ocupantes inconscientes, hasta que el combustible se agote y se estrelle contra una colina de Grecia sin que nadie sepa qué hacer. La historia de una catástrofe que empezó con una distracción. Bienvenidos a la Tierra Olvidada, el canal donde las catástrofes que el mundo prefirió esconder vuelven a la superficie con sus nombres, sus fechas y sus testigos. 14 de agosto de 2005. Aeropuerto Internacional de Larnaca, Chipre. 9 de la mañana. El vuelo Helios Airways 522, un Boeing 737, se prepara para despegar con destino a Atenas y de ahí a Praga. A bordo, 115 pasajeros y 6 tripulantes, 121 personas en total. Helios Airways es una aerolínea chipriota de bajo costo. Opera vuelos, charter y regulares entre Chipre y Europa. Es una compañía joven, con solo 8 años de historia, pero con buena reputación en la isla. El Boeing 737 es un avión relativamente nuevo, entregado a la aerolínea hacía solo 5 años. Entre los pasajeros hay una familia chipriota que viaja a Praga de vacaciones. Son padre, madre y su hijo de 10 años, Yorgos. Yorgos está emocionado porque es la primera vez que viaja fuera de Chipre. Lleva una mochila con un libro de cómics y un reproductor de música. Su padre le prometió que en Praga le compraría un álbum de su banda favorita. Hay un grupo de estudiantes universitarios chipriotas que van a Praga a pasar una semana de fiesta. Han ahorrado durante meses para este viaje. Se sientan juntos en las filas traseras, riendo y haciéndose fotos con sus cámaras digitales. Uno de ellos, un chico de 19 años, le envía un mensaje de texto a su novia. Despegamos. Te quiero. Nos vemos en una semana. Ella no leerá el mensaje hasta horas después. Hay un ingeniero británico de 58 años llamado David. Lleva viviendo en Chipre desde hace 10 años. Trabajando en proyectos de construcción. Viaja a Atenas para una reunión de trabajo. Es un hombre tranquilo, metódico, que lee un periódico durante el despegue. El capitán es Hans-Jürgen Merten, 59 años, alemán, con más de 15.000 horas de vuelo. Un piloto experimentado, veterano de la aviación comercial. Ha volado por todo el mundo. Su primer oficial es Pambos Charalambous, 51 años, chipriota, con más de 7.000 horas. Charalambous ha volado esta ruta cientos de veces. Es el tipo de tripulación que cualquier pasajero quiere tener en la cabina. Competente, experimentada, fiable. Pero esa mañana, un pequeño interruptor en la cabina está en la posición incorrecta. Es el interruptor de presurización. Durante la revisión de mantenimiento, un ingeniero lo movió a manual para una prueba. Se distrajo. Olvidó devolverlo a automático. Y nadie más lo vio. La lista de verificación previa al vuelo de los pilotos no incluía la verificación visual de la posición de este interruptor. Daban por hecho que estaría en automático. Y ese pequeño error va a costar 121 vidas. A las 9:07 de la mañana, el vuelo 522 despega de Lárnaca. Todo parece normal. El avión inicia su ascenso. Pero la cabina no se presuriza. A medida que el avión sube, la presión dentro de la cabina cae. A 1.800 metros suena la primera alarma. El aviso de configuración de despegue. Es un sonido genérico. Indica que algo no está bien, pero no especifica qué. Los pilotos lo confunden con la alarma de un despegue con flaps extendidos, algo que ya no ocurre. La apagan, la ignoran. A 3.600 metros suena la segunda alarma, el aviso de presurización. Es una alarma que indica un problema grave en la cabina. Los pilotos se dan cuenta de que hay un problema. Contactan con el control de tráfico aéreo de Larnaca. El capitán Merten pregunta al ingeniero en tierra si han olvidado poner el modo de presurización en automático. El ingeniero no entiende la pregunta. Piensa que Merten se refiere a los ventiladores de refrigeración. Merten, por su parte, cree que el problema es una simple avería del sistema de aire acondicionado, no una falta de presurización. En su mente, el avión está presurizado, solo tiene un problema de aire. La conversación con el control de tráfico aéreo se interrumpe. A medida que el avión asciende, los pilotos empiezan a sufrir los efectos de la hipoxia, falta de oxígeno en el cerebro. La visión se vuelve borrosa, el juicio se nubla, la coordinación motora falla. Las últimas palabras de los pilotos en la grabación son confusas, incoherentes. A las 9:20, a 34.000 pies,
Los 2 pilotos están inconscientes. La mayoría de los pasajeros también. Las máscaras de oxígeno de emergencia se despliegan automáticamente. Pero estas máscaras solo proporcionan oxígeno durante unos 12 minutos. Después de ese tiempo, la hipoxia comienza a hacer estragos. Uno a uno, los pasajeros se desmayan. El avión continúa volando en piloto automático, en dirección a Atenas. Es un avión fantasma. Un Boeing 737 volando solo en el cielo de Grecia con todos a bordo inconscientes. A las 10:30 de la mañana, el avión entra en el espacio aéreo griego. El control de tráfico aéreo de Atenas intenta contactar con el vuelo 522. No hay respuesta. Se emite una alerta. Se activan 2 cazas F-16 de la Fuerza Aérea Griega desde la base de Tanagra. A las 11:25, los F-16 interceptan al 737. Los pilotos de los cazas se acercan. Miran por las ventanillas de la cabina. Lo que ven es escalofriante. El capitán Merten y el primer oficial Charalambous están desplomados sobre los mandos, con las máscaras de oxígeno puestas, inmóviles. Los F-16 vuelan alrededor del 737 durante media hora. No hay movimiento. No hay respuesta. Pero a las 11:49, uno de los pilotos de los F-16 ve algo. Un hombre. En la cabina. No es un piloto. Lleva un uniforme de asistente de vuelo. Está intentando moverse. Es Andreas Prodromou, un asistente de vuelo chipriota de 25 años que también era piloto militar con licencia de piloto comercial. Prodromou había sobrevivido a la hipoxia porque en los 12 minutos iniciales, antes de desmayarse, había tomado una botella de oxígeno portátil de emergencia que los asistentes tienen para reanimar a pasajeros. Esa botella le salvó la vida. Prodromou entra en la cabina. Ve a los pilotos inconscientes. Intenta sentarse en el asiento del capitán. Intenta tomar el control. Intenta encender los motores. Pero el 737 ya está agotando el combustible. Ha volado durante más de 3 horas en piloto automático. No hay tiempo. No hay opciones. A las 12:03 de la tarde, el motor izquierdo se apaga. 5 minutos después, el derecho. El Boeing 737 se queda sin combustible. Entra en picado. A las 12:04:14, el vuelo Helios Airways 522 impacta contra el monte Gramático, en el norte de Atenas. El avión se desintegra. 121 personas, 0 supervivientes. Los equipos de rescate griegos llegaron al lugar. Lo que encontraron fue devastador. Restos del avión esparcidos por la ladera. Cuerpos de pasajeros que murieron de hipoxia antes del impacto. El avión fantasma había encontrado su tumba. Rosli Duaña. La investigación de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de Grecia, AAIB, determinó que la causa principal fue la falta de presurización de la cabina debido al interruptor de control que se dejó en manual después del mantenimiento. La tripulación no detectó el problema a tiempo y confundió las alarmas. La hipoxia incapacitó a los pilotos y a los pasajeros. El informe señaló varios factores contribuyentes. El diseño del sistema de alarmas del Boeing 737, que no diferenciaba claramente entre tipos de falos. La formación de la tripulación de Helios, que no estaba preparada para este escenario, y la falta de una comprobación visual obligatoria de la posición del interruptor de presurización en la lista de verificación previa al vuelo. Un pequeño error humano al final del mantenimiento, y una cadena de errores humanos que impidió detectarlo. Epílogo. Yorgos, el niño de 10 años que iba a Praga a comprar un disco de su banda favorita, fue encontrado entre los restos. Su mochila estaba intacta. El libro de cómics y el reproductor de música seguían dentro. Pero el álbum de Praga nunca llegó a sus manos. El ingeniero David, el británico que leía el periódico, fue identificado por sus huellas dactilares. Su familia voló desde el Reino Unido a Atenas. En una entrevista con la BBC, su hermano dijo: David era un hombre metódico, un hombre de ciencia. La idea de que muriera por un error tan simple es algo que nunca podremos entender. Andreas Prodromou, el asistente de vuelo, se convirtió en un héroe nacional. La investigación lo reconoció por su intento desesperado de salvar el avión. Luchó hasta el final. Pero no había forma de salvar lo que ya era un avión fantasma. Teaser CTA. 121 personas. Un interruptor en la posición incorrecta. Una distracción. Y un Boeing 737 que voló en el cielo de Grecia como un fantasma, hasta que el combustible se agotó y se estrelló en silencio. Si crees que el único peligro en la aviación está en el aire, necesito que sepas algo. Hay un vuelo que intentó despegar de una pista equivocada, en medio de un tifón, y chocó con equipos de construcción. Una ceguera en tierra, en la oscuridad de una tormenta, que costó 83 vidas. Se llama Singapore Airlines 006. Y la historia de cómo la luz verde en la cabina no siempre significa que la pista está despejada. Es algo que te hará mirar 2 veces antes de subir a un avión. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla. Te espero allí.